por qué. Te juro, nena, como que me llamo Paco, que si esto no aclaramos, me enoja. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores: carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 16-1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rota Sugamuxi, Rota Sugamuxi. Bienvenido, doctor Giraldo. Pues estamos por vía Skype, pero yo estoy aquí por Facebook Live. Y doctor Giraldo, pues la pregunta que tenemos que hacerle es: bienvenido, muy buenas noches y gracias por atendernos esta llamada a través de las tecnologías de este Skype. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo ve usted todo el panorama y qué le ha tocado allí desde la UCI del Hospital Regional de Duitama, y usted como gerente? ¿Y qué nos puede decir un perfil brevemente? ¿Quién es el doctor Ernesto Giraldo? Bienvenido al Ente Cívico. Paco, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos escuchan. A ver, yo soy un médico intensivista formado en Francia. Llegué al país en el año 96, llegué a la clínica Chayo, posteriormente me fui a montar la unidad de cuidado intensivo de allí. Allí estuve por varios años. Hemos montado varias UCIs en el país y desde ya hace, digamos, 10 años estoy radicado acá. Mi función en la unidad de cuidado intensivo es ser el coordinador médico, era que estoy a cargo pues de toda la parte asistencial de la unidad. Respecto a la pregunta sobre los pacientes, el coronavirus y demás, pues digamos que el parte para Duitama es muy positivo, en el sentido de que en la unidad de cuidado intensivo hemos tenido 3 pacientes con sospecha de COVID, pero no positivos. Se ha manejado pues con todo lo que implica manejar un paciente de estos, que ustedes saben que el riesgo de contaminación para el personal es muy alto. Y entonces digamos que eso nos ha servido muchísimo porque el manejo del equipo, el no contaminarse es una cosa bastante compleja. Entonces para nosotros ha sido una experiencia muy importante porque digamos hemos hecho el aprendizaje y pues afortunadamente no son pacientes que no han sido positivos para el virus. Entonces, como les decía, el positivo en Duitama, pues yo diría que hay que felicitar el juicio a pesar de las fallas que hayan a veces en la cuarentena, pero creo que las medidas han sido positivas. Pues hasta la fecha, como le digo, no hemos tenido ningún positivo en la unidad de cuidado. Bueno, bien, doctor. De todas maneras, yo también quisiera preguntarle cómo estamos preparados. ¿Cómo ve usted el hospital regional, que de todas maneras pues es departamental? ¿Cómo es esa preparación del hospital? Pues a ver, el hospital
creo que ha hecho un esfuerzo muy grande. Ha destinado un ala para los pacientes. Uno en hospitalización puede tener dos tipos de pacientes, lo que se llama el paciente grave y el paciente crítico. Paciente grave, entonces se maneja en salas de hospitalización. El hospital, pues encabeza la doctora Floralice, la gerente, ha hecho una labor muy positiva, entonces ha destinado un ala para estos pacientes. Hace 2 días se inauguraron 4 camas de unidades de cuidado intensivo nuevas para destinarlas a este tipo de pacientes, y el proyecto final son 10 camas más para completar 14 camas de cuidado intensivo. Se ha contado con el apoyo de, obviamente, de la Gobernación, de la Secretaría de Salud, y hay que resaltar el apoyo también de la alcaldía, que, como dice usted, a pesar de que es un hospital departamental, antier precisamente, entonces destinó 700 millones de pesos para esta contingencia, 500 de ellos para la compra de tecnología y 200 para equipos de protección personal pues del personal del hospital. Entonces creo que ha sido un esfuerzo conjunto tanto de gobernación, el hospital mismo y la alcaldía para prepararnos pues para lo que pueda suceder. Bien, ¿cuántas camas posiblemente se pueden utilizar en el bloque D que dieron al servicio para todo lo que tiene que ver los pacientes que vengan con el COVID-19? En hospitalización no estoy seguro, pero creo que son 22 camas, creo. Lo que le digo, y en cuidado intensivo, lo que se está haciendo nuevo, ya inauguradas 4 camas, y pues las otras no se han inaugurado porque nos faltan ventiladores. Ustedes saben que en el mundo entero hay escasez de estos elementos. De todas maneras, la compra ya se hizo y estamos pendientes de la importación. También, digamos, dentro de todo el plan de contingencia que se ha hecho conjunto, como les digo, se considera la posibilidad de instalar 50 camas de hospitalización, si llega el caso, en las instalaciones de los salones de la Cámara de Comercio. Bien, también se pueden utilizar otros sitios como la Clínica Boyacá, como la Clínica Tundama, que parece que pues la remodelaron y está pendiente, o también está Biosalud. Igualmente puede estar, digamos, lo que usted dice en la Cámara de Comercio, pero hay que hacer todo eso, un montaje que obviamente nos va a costar, porque allí va a tocar meter lavamanos, baños, portátil o lo que sea, y toda esta parafernalia que se necesita para poder atender, digamos, las conexiones eléctricas, porque se supone que las máquinas y esos ventiladores tienen una conexión especial. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Pues a ver, Paco, otras instituciones, es decir, mire, de acuerdo al cálculo del Ministerio de Salud, digamos que nosotros estamos bien de camas en Duitama. La Clínica Boyacá, por ejemplo, también está en el plan de iniciar con 7 camas de cuidado intensivo. Entonces, si nosotros contamos que en la UCI tenemos 11 camas, más 14 son 25, más 7, entonces, digamos, desde el punto de vista de cuidado intensivo estamos bien. Otras instituciones se ha considerado en caso de que, digamos, el hospital en un momento dado se tuviera que dedicar a COVID exclusivamente, porque lo que sí no se debe hacer es mezclar pacientes COVID y los no COVID, por el alto riesgo de contaminar a los otros. Entonces, digamos, se ha considerado instituciones de las que usted nombró, dejarlas más bien para atender ese otro tipo de pacientes. Igualmente, en los hoteles se puede utilizar, algunos hoteles, para esa práctica. Sí, es más complejo, pues digamos, por el tipo de infraestructura que tienen los hoteles. No, de momento no se ha considerado porque, como les decía, o sea, con el plan de contingencia que está haciendo, creemos que podría enfrentarse lo que puede suceder, ¿no es cierto? Pues de acuerdo a las proyecciones que hacen los epidemiólogos. Bien,
De todas maneras, en alguna entrevista que tenía con el doctor Hugo Camargo, él afirmaba que de pronto, mirando una población de 250.000 habitantes aquí en la provincia del Tundama, el norte y todo lo que corresponde por lo menos al Hospital Regional de Duitama, si se nos disparara el coronavirus, podrían morir unas 2.500 personas, digamos, en ese porcentaje dentro de la población que hay. ¿Qué opina usted? Yo diría que yo soy más optimista, ¿no? Sin dejar de ver la realidad de las cosas, pero pues las cifras que estamos viendo, la curva como la vamos viendo, no sé si lleguemos a tanto. O sea, yo sinceramente no creería. Siempre y cuando sigamos siendo juiciosos, mantengamos el aislamiento social, o sea, todas las recomendaciones que nos han dado, pienso que eso es lo que hace que en este momento sea tan baja la incidencia de pacientes con coronavirus en Duitama y en el área que le corresponde en su área de influencia. Bueno, nosotros realmente aquí, digamos, raizales no tenemos, o por lo menos los que habitamos aquí en Duitama todavía no tenemos alguien que se haya contaminado, por decirlo así, del coronavirus. Pero, por ejemplo, dicen, el presidente de la República ha dicho que el 27 van a abrir, digamos, toda la operación de trabajo, en fin, de varias empresas. Otros dicen que, pues, de todas maneras, hemos bajado o hemos aplanado un poco la curva en Colombia, pero dicen, por ejemplo, aquí, estoy viendo aquí en el computador, la doctora Zulma Cocunuba, investigadora del Centro para el Análisis de Infecciones Globales del Imperial College London, aseguró que el aplanamiento de la curva epidemiológica que evidencia el número de casos por coronavirus no existe, por cuanto lo que hace la medida del confinamiento es aplazar el pico de la enfermedad, pero no eliminarla. O sea que está diciendo que en el evento que nosotros salgamos a la calle a hacer trabajo, y si no mantenemos las normas que han dictado los epidemiólogos y la misma presidencia de la República, el mismo gobierno departamental, el mismo gobierno municipal, nos vamos a volar de pronto a contaminarnos y nos vamos a subir inmediatamente esa curva. Sí. Decir que la curva se aplanó es una falacia, con todo respeto con el señor ministro, sí, porque es que si nosotros tuviéramos un número suficiente y estandarizado de pruebas, que uno diga todos los días estamos haciendo las mismas pruebas, si el mismo número de pruebas, usted podría tener una curva real. Pero es que usted, creo que han oído al señor ministro en estos días, estaba hablando, por ejemplo, que en este programa de Caracol, donde él decía que sí, que no había suficientes reactivos, que no se estaban haciendo suficientes pruebas. Entonces, pues Paco, si usted no mide, entonces usted dice que no hay. Si usted no busca a los ladrones, pues no los encuentra. Claro, entonces, claro, lo que dice la doctora Zulma, pues tiene absoluta razón y pues eso se cae, digamos, por lógica. Ahora, ustedes han oído, porque es que es contradictorio el mensaje, ustedes han oído decir que no hemos llegado al pico de contagios, ¿no es cierto? El pico se considera que llegará por allá en mayo para que nosotros estemos hablando de aplanar una curva. Entonces, eso no tiene nada de cierto. Entonces, por favor, para que la gente no baje la guardia, porque el señor ministro dijo que la curva se aplanó. Ahora, acuérdense ustedes que uno decir la curva se aplanó, entonces sí, hay menos número de positivos, pero vuelvo y les digo, si yo no hago suficientes pruebas, no lo voy a encontrar. Decir que en este momento en Duitama no hay ladrones porque no los buscamos, pues a ver, entonces eso es lo que sucede. Entonces, sí debemos seguir con todo lo que estamos haciendo, o sea, vuelvo y le digo, no descuidarnos para nada, no bajar la guardia, al contrario, reforzar las medidas de lo que hacemos. Mire, una recomendación a la población, por ejemplo, uno los ve en la calle, o sea, en la calle con el tapabocas aquí, en el mentón, entonces pues eso para que uno se le caiga el mentón tal vez sea muy bueno, pero con medida de protección no sirve.
Si yo no tengo cubierto hasta aquí el puente de la nariz que se llama, porque es que uno respira por la nariz y por ahí es donde se contacta. Si no hasta donde van hacemos las eso, gafas. claro, no estamos haciendo nada. Ahora recordar que por contacto yo también lo puedo tener. Entonces la gente que veo en la calle con guantes, por ejemplo, es absolutamente ridículo porque eso nos da una falsa sensación de seguridad. ¿Cómo me contamino yo? Entonces, yo me contamino por las gotas de alguien que me esté hablando o porque ese alguien dejó contaminada una superficie. Por ejemplo, cuando voy al supermercado, cojo el carrito, etcétera, etcétera. Todo eso puede estar contaminado. Aquí hay una cosa que es importante diferenciar, es contaminación e infección. Yo me puedo contaminar, pero no me infecto. ¿Qué quiere decir contaminar? Que entré en contacto con el virus, lo tengo en mis manos, ¿no es cierto? Porque el ejemplo que estoy poniendo, fui al supermercado y cogí el carrito. Ok, si yo no me toco la cara, si yo no llego aquí, estoy contaminado. Voy y me lavo muy bien lavadas mis manos y me descontaminé. ¿De acuerdo? Sí. Me descontaminé. Por eso es tan importante. Ustedes ven que existe el lavado de manos, el Ministerio de la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo es la mayor recomendación. No se toquen la cara con los guantes. Es que es ridículo ver uno a la gente con los guantes tocándose la cara. Entonces, eso es muy importante. Ahora, el tema del aislamiento social. Mire, considerar para efectos prácticos de seguridad que todo el que uno se encuentre en la calle está contaminado. Entonces, sencillamente, mantengamos la distancia, ¿sí? Y respetemos. Ese también es un llamado, por ejemplo, yo voy a los supermercados. Entonces, la niña que atiende la caja con el tapabocas acá, no sabe a quién está atendiendo, ¿no es cierto? Entonces, para que no bajemos la guardia, digamos que ese es el llamado. Pues lo que tanto han oído ustedes, que nosotros somos los que nos exponemos, pero por favor colabórenos a ver si nos exponemos menos, porque si empieza a haber una cantidad muy grande de pacientes, pues la exposición para nosotros va a ser muchísimo mayor y el riesgo va a ser muchísimo mayor. Sí, eso es como igual las estadísticas que están sacando, dicen, no, pues es que no ha habido 0 accidentes, 0 robos, 0 problemas de otra índole en la calle. Pues si no hay gente, pues obviamente que no va a haber. Es la misma ejemplo que está haciendo. Si cuando uno sale y no mantiene, digamos, estas prevenciones, yo creo que ahí se puede disparar toda esta situación si no las tenemos en lo que acaba de decir el doctor Giraldo, Ernesto Giraldo, quien, como digo, es, ¿cómo es su título ahí? En Coordinador médico. Coordinador médico de la UCI. Y usted ha sido prácticamente el que inauguró la UCI. ¿Ya cuántos años lleva ahí, doctor? Esta UCI la inauguramos el 7 de agosto del 2003. Sí. Y de todas maneras, ¿cuántas camas tiene la UCI? Y ahí únicamente, o sea, que ustedes van a tratar no lo COVID, sino lo que tiene, digamos, que ver con cuestiones cardíacas, renales y toda esta parte. Sí, la idea es que la UCI, digamos la UCI de nosotros, la de salud vital, vamos a atenderlo no COVID, y en la UCI del hospital vamos a atenderlo COVID. Ya, bueno. ¿Cómo está, digamos, en un caso de que se nos explote, digamos, algunos problemas por el COVID? ¿Cómo estamos de personal médico? ¿Cómo estamos de enfermeras, de auxiliares, de toda esta parte? Usted, doctor, que ha manejado toda esta problemática ahí en el Hospital Regional de Duitama y una de las personas que más conoce. Ok, mire Paco, esta pregunta es muy importante porque ustedes ven ahora pues que quieren poner camas de cuidado intensivo en todas partes y definitivamente una unidad de cuidado intensivo no son solamente los equipos. La tecnología es lo más fácil de conseguir, lo más complicado es el personal sanitario que se llama. Obviamente en la región no hay muchas personas entrenadas en cuidado intensivo, las que están entrenadas las tenemos nosotros en la UCI y en las otras UCI del departamento. Entonces estamos precisamente en la tarea de entrenar personal. Esta tarde, por ejemplo, estuvimos haciendo talleres con los médicos que están interesados en trabajar en la nueva UCI. Estamos entrenando, los médicos están yendo a la unidad de cuidado intensivo también a hacer rotación con nosotros, la parte práctica. Estamos en el tema de la selección y entrenamiento del personal de enfermería y personal de terapia.
este tipo de pacientes son pacientes muy pesados de manejar, muy difíciles de manejar. Requiere mucho personal para el manejo de estos pacientes. Entonces, ese es un punto importantísimo de esa pregunta, porque dejemos de soñar que vamos a poner unidades de cuidado intensivo en pueblos de Boyacá, donde escasamente hay médicos para hacer lo que hacen, sin ningún entrenamiento de cuidado intensivo. Y vuelvo y le insisto, más que médicos, el personal de enfermería y terapia es fundamental. Hago un reconocimiento a ese personal porque digamos, hay pacientes que se parecen en cuanto a su evolución, que son los pacientes que atendimos con el H1N1, pues aunque tienen cosas diferentes, pero se parecen desde el punto de vista del manejo respiratorio. También pacientes muy pesados y hemos sacado casos bien complejos en el hospital. Entonces, digamos que tenemos la experticia en eso. Con este virus, ustedes saben que para todos nosotros es nuevo. Nosotros en medicina que estamos acostumbrados, digamos, no, pues vamos a revisar la literatura. Pues obviamente es muy poquita porque la experiencia que se ha ido recogiendo, la de los chinos, ahorita la de los italianos, la de los españoles. Ahora, pues en Estados Unidos empezarán a generar también literatura científica sobre esto, porque hasta ahorita están metidos en el problema. Entonces, esa pregunta es muy importante. De verdad, personal, ese es el limitante más que los equipos. Sí, porque de todas maneras, mire, inclusive los empresarios de Medellín, allá de ASEP y de otras empresas, allá en Medellín ya comenzaron a hacer los ventiladores, los respiradores, y según nos dice, van a ser unos 50.000 aparatos de esos que obviamente de pronto cuestan mucho menos y los pueden cotizar y de eso se podría hablar, ¿no? En un caso dado. Pero lo que usted dice es cierto. Si no hay personal especializado para manejar inclusive todos esos aparatos que tienen unas complicaciones y unas tecnologías de punta, si no hay ese personal, pues queda grave, porque así tenemos ahí el aparato y nadie lo sabe manejar, pues muy grave. Sí, estamos completamente de acuerdo. Bien, de todas maneras, nosotros, si se abre, digamos, el mercado laboral el 27 de abril, la parte de la tercera edad o los adultos mayores, el presidente ha dicho y el gobierno ha dicho que tendrá que quedarse digamos, allí en aislamiento hasta el 31 de mayo. Pero es posible que se vuelva y el gobierno pueda tomar otra vez, porque usted dice que hasta mayo sería muy bueno que digamos, estuviera este aislamiento para todo el mundo. Mejor dicho, es lo que le entiendo, y que sería muy bueno porque no se han reportado todos los casos, no se han hecho todas las pruebas porque parece que no hay los reactivos. ¿Esa es la condición? Sí, es que el mismo ministro lo dijo, es decir, antenoche, precisamente que venía para la casa, venía escuchando la entrevista que le hacían en Caracol y él habla muy claro de eso, o sea, y uno sabe que todo el mundo está buscando las famosas pruebas, los reactivos, y no son muchos los laboratorios los que lo producen en el mundo. Entonces, no es que sea negligencia la razón por la cual no se han hecho la suficiente número de pruebas, sino uno entiende la coyuntura, uno entiende que no es fácil conseguir esas pruebas, los reactivos, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, en este momento, pues lo que la doctora Cucunova también tiene la misma perspectiva, decir que aplanamos la curva es una mentira total, y lo que todos los expertos han dicho es que el pico se espera por allá en mayo. Entonces, no sé, entiendo la preocupación del gobierno, entiendo la preocupación de los empresarios, porque es que tener la máquina económica parada es muy complicado. Y pues entiende uno que empiezan pues muchos problemas de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, es decir, yo hablo de salud, que es lo que me corresponde, creo que no es el momento. Sí, porque aquí dice la doctora Cucunova, dice, el confinamiento hace que se aplace este pico. Si se levanta la cuarentena, se volvería a la velocidad original
no existe aplazamiento de la curva en mi concepto porque en la región la curva es muy pequeña, o sea que no se ha empezado. Para eso hay que esperar meses, o sea que la situación se nos puede disparar, doctor. Claro. Entonces, mire, por ejemplo, el planteamiento. Entonces, vamos a abrir ciertos sectores críticos de la economía y vamos a ver cómo se comporta la curva, ¿no es cierto? Entonces, Sí. vamos a decir que abren el 27. Entonces, empezamos a tener contacto, sobre todo con gente que venga de otros lugares del país, específicamente Bogotá, que es donde más hay casos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a tener contagios. ¿Cuándo vamos a empezar a ver eso? Pues por allá en 8 días, 10 días, etcétera, etcétera, después de la apertura, es decir, en mayo. De manera que, sí, ahora, ¿qué se busca con el confinamiento y esto? Sí, lo que dice la doctora es, digamos, aplazar, hacer que el número de infectados sea bajo y con eso nos vamos preparando para más adelante si se presenta cualquier cosa. Pero si usted pregunta en el país, no estoy hablando de Uitama, en todo Colombia, ¿estamos listos para un pico gigante de coronavirus? Pues la respuesta es no, por lo que usted ha oído. No tenemos suficientes ventiladores porque no hay, todavía nos falta preparar camas. Mire, por ejemplo, el proyecto de Bogotá de Corferias. Entonces, si ustedes vieron las fotos de hoy, listo, ya los cubículos los están terminando, están ingresando las camas. No sé el resto de equipos cómo andan. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto hace que se hizo ese anuncio? Entonces, instalar camas no es fácil. Conseguir cosas para cuidado intensivo no es fácil. Entrenar gente no es fácil. Entonces, lo venimos haciendo, es decir, nosotros en el hospital nos estamos preparando para mayo, que es cuando nos dicen que tenemos que estar alerta pues con todo. Entonces, si usted me pregunta, ¿usted cree que para mayo estaremos listos? Le digo, yo creo que sí. De acuerdo a todo lo que estamos haciendo y los apoyos que estamos recibiendo. O sea que tenemos suficientes camas, mejor dicho, sitios para mayo, en tal caso que se llegue a disparar, digamos, ese problema del coronavirus. ¿Con cuántas camas dice en real camas con ventiladores ahí en el pabellón B? ¿Cuántas? ¿23 decía? Son 14 más 11 que tenemos en la otra UCI, en caso de que se necesiten, estaríamos hablando de 25. 7 que está montando la clínica Boyacá, entonces con eso tenemos suficientes camas. 32. De acuerdo a las proyecciones de lo que hacemos. Es que mire, digamos a nivel, la experiencia internacional, ¿qué nos dice? Del 100% de pacientes con coronavirus, 80% pasan en la casa. 20% requieren hospitalización. De esos 5% requieren UCI. Cuando uno mira las estadísticas, hasta antier que revisé, ayer y hoy no he hecho la cuenta, pero mirando el número de infectados que tenemos declarados, estábamos hablando más o menos de 3 puntos, viendo la estadística nacional, más o menos 3.5% de pacientes en UCI, y como un 13 y algo también de pacientes hospitalizados. O sea, eso sumaba como 17%, un poquito más bajo de lo que nos está mostrando la experiencia internacional. Si estamos en subregistro, es decir, si decimos sí, es que no se le han hecho pruebas a todos y hay muchos más positivos, esos porcentajes serían más bajitos. Entonces yo creo que como vamos haciendo la cosa, se está haciendo bien, vamos evolucionando bien en todo el alistamiento que estamos haciendo. Bien, perfecto, doctor Giraldo. De todas maneras, ¿cuántas camas tiene en este momento usted ocupadas, digamos, allí en la UCI? ¿Y qué tratamiento le están haciendo a la persona o a las personas que están allí? En este momento tenemos 4 pacientes. 2 pacientes, tenemos uno por una infección, es un paciente renal. El otro tenemos una neumonía, una señora que nos enviaban de Sogamoso en un posoperatorio, una señora mayor. Es decir, por le digo, con coronavirus no tenemos a ninguno. Un paciente con hemorragia cerebral. Entonces, es decir, vamos a decir, los pacientes de siempre.
¿ya? Los que, Dos, o sea dos que de los, ellos que dos de ellos nos los habían presentado como sospecha de coronavirus, ya recibimos la confirmación de que estaban negativos para coronavirus. pero no utilizaron la sala esos pacientes. ¿La sala nueva? La UCI, la UCI. Por eso, ¿la UCI nueva? No, eso los manejamos en la UCI antigua. Ah, bueno, bien, perfecto. De todas maneras, mire que, ¿cómo ven, digamos, el desarrollo del hospital? ¿Ha bajado, digamos, las citas, obviamente las urgencias? En este caso, han bajado por, digamos, por el problema de que todos estamos prácticamente en aislamiento. Sí, claro, ha bajado muchísimo, o sea, todas las actividades del hospital han bajado, no se está haciendo, no se hace cirugía programada, no se hace consulta externa, el número de consultas en urgencias obviamente también disminuye, el número de pacientes inclusive de UCI, los que siempre tratamos pues han disminuido, obviamente como usted decía, pues si la gente no sale a la calle, si no están vendiendo trago en ninguna parte, la gente en ese momento se tomará sus tragos en la casa, pero no va a ir, por ejemplo, que es muy común en esta región, el accidente en moto ligado al alcohol o el accidente en bicicleta ligado al alcohol, nada de eso se ha producido, no hemos tenido en UCI es decir, ningún paciente de trauma hemos tenido desde que se declaró la cuarentena prácticamente a la fecha, no hemos tenido ninguno. Ah, bueno, bien, doctor. Bueno, dentro de lo que maneja usted y sus colegas, digamos, aquí y en el extranjero, ¿qué han dicho o qué se ha podido hablar de una vacuna y a cuánto tiempo, doctor Giraldo? Estamos lejos de la vacuna, Paco. O sea, como todas las autoridades en el mundo dicen, creemos que antes de un año no tenemos una vacuna. Bueno, bien. ¿Alguna recomendación más, doctor, o algo que usted quiera explorar dentro de esta conversación a través de Facebook Live, a través de aquí por Skype? ¿Qué nos puede comentar, doctor? Sí, mire, recalcarle a la gente de verdad, es decir, nos preocupamos de que haya camas de UCI, etcétera, etcétera. Si ustedes han oído, si han tenido amigos que han tenido una infección por coronavirus o han leído testimonios de personas que han tenido coronavirus, empezando por una de nuestras actrices insignes, Dana García, por favor, entiendan que es una enfermedad que es horrible. O sea, recuerdo sobre todo, me impactó mucho la de un auxiliar de enfermería de Bogotá que describía eso. Él decía que era tratar de respirar sintiendo uno que un gorila lo estaba abrazando y que cada respiración dolía. Que él lo único que aspiraba era poder respirar sin dolor. Ahora miren el tema de cuidarse uno y cuidar a los suyos. También si leyeron por ahí el testimonio de un muchacho español aburrido de la cuarentena que se fue a visitar a la novia, duró 3 días donde la novia, volvió a la casa, a los 3 días el papá empezó a presentar síntomas, el papá se murió. Él escribía eso, era con su, digamos, su sentimiento de culpa, su arrepentimiento y todo. Cuando se hizo el seguimiento epidemiológico, la novia era negativa, la mamá era negativa. Entonces, haciendo toda la búsqueda, la única persona con que él había tenido contacto era con un bombero de una estación de gasolina porque paró a echar gasolina. Entonces, si ustedes miran lo fácil que uno se puede contagiar cuando uno no cumple con las normas, muy probablemente no, le hicieron la prueba al bombero y efectivamente era COVID positivo. ¿Cómo se contaminó este personaje? Probablemente por las manos, los billetes que le entregaron, etcétera, etcétera. No tuvo la precaución, lo que les digo, de descontaminarse cuando llegó a su casa. Obviamente contaminó al papá y se infectó el papá y el papá falleció. Eso para decirles, por favor, les insisto en el tema del lavado de manos, el no tocarse la cara, el no usar guantes porque eso es un engaño y al contrario, ustedes van a infectarse más fácil. Entonces, es eso, llamado a por favor, cuídense mucho y cuiden los suyos. Gracias, Paco. Claro, porque es que inclusive si uno tiene guantes, tiene que sabérselos quitar.
si tiene en la misma tapabocas, tiene que sabérselo quitar, que no tiene que cogerlo de la parte de adelante, sino de las orejas, mejor dicho, de las tiras de las orejas. Y toda esta parte, mejor dicho, la gente tiene que entender y mirar todos esos videos que a veces pasan por las redes sociales, cómo debe usar uno el tapabocas, toda esa parte, ¿no, doctor? Sí, 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 exactamente. Todo eso, o sea, todo, mire, hay suficiente información en redes. Estaba viendo hoy quién fue el que sacó una cosa gratuita. Las universidades, o sea, muchas cosas, la página del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, en todas partes hay todas esas recomendaciones de lo que Paco está hablando. Entonces, de verdad, mire, de verdad respeten ustedes todo lo que se han dicho sobre el aislamiento. No es un chiste, no es una gripita. Ahora la gente joven que estaba tan fresca y tan tranquila, que porque eso lo que iba a matar eran los viejos, ustedes han visto que mucha gente joven se ha muerto y entendemos hoy en día el por qué se muere la gente joven. Entonces, que no nos pongamos con eso. Ahora, vamos a decir que la persona joven puede que no le pase nada, pero fue como el caso que les estoy contando a ese muchacho español. Yo le llevo el virus a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y se murieron. Le llevo el virus a mi hermano que era hipertenso, que es de los que peor les va, al pariente que es diabético. Entonces, la verdad es ser uno absolutamente responsable. Claro. ¿Qué hay finalmente, doctor? Ya para comentar, pues, gracias por esta entrevista, de todas maneras, para el Ente Cívico, para Facebook Live, para toda esta parte de YouTube, que estamos grabando la entrevista, obviamente, para sacarla más tarde. ¿Qué le podemos comentar a la gente que dice que no, que gárgaras de sal, que gárgaras de no sé qué, bueno, de un poco de hierbas y toda esa situación? Que eso no, me parece que no es confiable, ¿o qué opina usted, doctor Giraldo? Para nada, Paco, para nada. Mire, para nada, o sea, ni gárgaras con agua panela, con limón, ni con sal de yo no sé cuánta cosa, nada, absolutamente nada. Es un virus que es muy, muy, muy contagioso, pero muy contagioso. Y lo que le digo, o sea, y afecta muchísimo el organismo. Es que no es solamente, digamos, la parte del pulmón, eso afecta al riñón, eso afecta al hígado, eso afecta a muchas cosas. Las secuelas que le deja a algunas personas son terribles. Estábamos leyendo ahorita con mi señora precisamente que Dana García volvió a dar positiva cuando ya había dado negativo, parecía que se hubiera vuelto a infectar, o sea, es una cosa que hay que mirar. Entonces, no es un juego, no es un juego y definitivamente no existe ningún medicamento que lo prevenga, que lo evite, que la vitamina C, que nada, absolutamente nada de eso es cierto. Por ahora no tenemos un tratamiento que sea reconocido eficaz, estamos usando medicamentos, pero más por ensayo y error, no porque realmente haya evidencia suficiente en este momento sobre ningún medicamento. Así tenga buena defensa la persona, también le puede dar. Sí, claro, claro que sí. Bien, de todas maneras, ¿qué secuelas, digamos, a la persona que se salva del coronavirus le puede quedar en el organismo o le puede quedar en su parte física o en su parte estructural, en el cuerpo, en fin? Pues Paco, mire, primero que todo a nivel pulmonar pueden quedar secuelas, a nivel cardíaco pueden quedar secuelas, es decir, quedar uno con una falla cardíaca. Dependiendo de qué tanto haya afectado el riñón, puede uno quedar con una falla renal. Y pues también ser uno paciente de diálisis no es una cosa fácil, es bastante complejo. De manera que créame que es mucho más grave de lo que la gente se imagina. Bien, de todas maneras, en lo que nosotros vemos en Colombia no nos ha dado tan duro como en Ecuador o otros, en Brasil, por ejemplo, está dando duro, pero porque no atendieron, digamos, toda esta situación del aislamiento. En México ya empieza a volarse en las cifras y así como en los Estados Unidos, obviamente, es donde, mejor dicho, es la potencia y ahorita es la potencia de muertes. Sí, claro. Es que mire, usted mira sobre todo el peor ejemplo a no seguir que son Brasil, México y Estados Unidos.
Ustedes vieron los tres presidentes, y ahí es donde dice uno que el espectro, uno encuentra idiotas en todos los espectros políticos, porque unos son de derecha y otros son de izquierda, Sí, porque realmente se han comportado como unos estúpidos frente a lo negligentes que han sido con el problema. Acuérdense ustedes que Trump fue el primero que empezó a hablar que eso era una gripita que ahorita cuando llegaba la primavera se terminaba. El señor Bolsonaro igual y Manuel López Obrador en México por las mismas, ¿no es cierto? Invitando a la gente que siguieran saliendo, que siguieran yendo a los restaurantes, a los bares, etcétera, etcétera. Y es donde usted ve la peor tragedia que hay en América. En cuanto a Ecuador, pues desafortunadamente, digamos que están pagando los déficit en su sistema de salud y en lo tarde que empezaron a hacer todas estas medidas de aislamiento social. claro, ese fue un factor preponderante para tener toda esa elevación del coronavirus allí. ¿Cómo ve la posición de China que se quiere como salir y también de la OMC, en la cual le echan la culpa que no avisó a tiempo desde diciembre que venía esa problemática en China y no avisaron rápidamente a la OMC y ahí vino el problema más grave? ¿Por qué en Beijing y en otras ciudades de China no ha llegado y la gente sigue trabajando común y silvestre? Pues Paco, ahí hay muchos interrogantes, sin entrar uno en las teorías conspirativas, las cuales no me gustan, pero primero que todo recuerden ustedes que cuando empezó el tema en Wuhan y la otra ciudad que queda cerca, que no recuerdo el nombre, pues sencillamente bloquearon toda esa zona. Acuérdense que hicieron un bloqueo militar absoluto, nadie entraba, nadie salía de la zona. Eso recuerda a esas películas de verdad que han existido sobre pandemias y cosas de esas, de ficción, pero que se convierten en realidad. Entonces eso hizo que se circunscribiera a esa zona de China, ¿no es cierto? Y esta es la hora que sigue existiendo, es decir, a pesar de que han ido abriendo la economía, de todas maneras hay muchas restricciones. Con el tema de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también hay mucha tela que cortar porque si ustedes recuerdan la primera crítica que se hizo, uno, el tiempo que se demoraron en reconocer eso y dos, el tiempo que se demoraron en declarar pandemia. Acuérdense ustedes que pandemia no le dice a uno, el término no le dice a uno qué tan graves son las cosas, sino qué tanto se han extendido. Cuando eso se extiende ya al planeta, tienen que declarar la pandemia y ellos se demoraron en declarar la pandemia. Entonces, sí hay muchas críticas en este momento con la OMS porque yo no soy quien para decir si hubo negligencia o no, si hubo intereses de otro tipo o no, pero indudablemente sí hubo retraso en cosas que la OMS debió haber hecho en su debido tiempo. Bueno, bien, perfecto. De todas maneras, muy gentil, muy amable. Y lo único que nos corresponde es procurar utilizar los tapabocas donde debe ser, no en la barbilla, porque si no se le va a caer la cumbamba. La otra es no utilizar mucho los guantes, sino más bien estarse lavando las manos cada momento que toque algún metal o alguna otra cuestión. Utilizar los codos para abrir las puertas, es lo que dice. Toda esa parte, ¿cierto, doctor? Sí, y cuando lleguen a su casa, por favor, los zapaticos, desinféctenlos, déjenlos afuera, lávense muy bien sus manos. Si consideran que se han contaminado, báñense, laven la ropa. Acuérdense ustedes que una ventaja con respecto a este virus es que es muy sensible al jabón, al alcohol, al cloro. Entonces, destruirlo no es nada fácil. Simplemente es ser cuidadoso. Mucha gente dice que entonces me voy a poner a tomar whisky o aguardiente, con eso así lo elimino. Sí, lo único es que pasa un buen rato, pero que eso definitivamente tomado no sirve el alcohol.
¿cierto? No tiene. Bueno, doctor, muy amable, muy gentil. Ok, Paco, buenas noches a todos. Que mi Dios lo bendiga y que mi Dios lo proteja, porque ustedes, los médicos, son los que están cerca de todos estos pacientes y son los que pueden salvar las vidas. Y ojalá, lo que acaba de decir el doctor Giraldo, consigamos más médicos especialistas, más personal de enfermeros, de auxiliares, de todo lo que tiene para poder manejar estas máquinas y poder atender todos estos pacientes. Sí, señor. Muy buenas noches, Paco. Gracias. Muy amable, muy gentil. A través del ente cívico le agradezco al doctor Giraldo, Ernesto Giraldo, quien es el que maneja la UCI aquí en el municipio de Uitama, la UCI allí en el Hospital Regional de Salud Vital, que se llama la empresa que maneja la UCI, ¿no, doctor? Sí, señor. Y ahora también manejando las camas que estamos dotando en el hospital. Bien, perfecto. O sea que se le va a, mejor dicho, a triplicar el trabajo, porque usted es mejor dicho, el técnico, es el que realmente conoce cómo es el manejo de todos estos pacientes. Nuevamente, muy amable, doctor. Ok, buenas noches. Bueno, buenas noches, doctor. Muy gentil. Acompañada por el río Arauca, la tierra de todos nos sorprende con uno de los mejores cacaos producidos en el mundo, su exótica biodiversidad y diversos planes para divertirse. Descubre Arauquita. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rotasuga Muxi, Rotasuga Muxi. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores, carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios, 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. ¿Para qué me querés? Te quiero, Paco. Uy, al amanecer. Te quiero, Paco. Uy, al atardecer. Te quiero, Paco. Uy, al anochecer. A toda hora quiero darte mi querer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. Al amanecer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. Al atardecer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. Al anochecer. A toda hora quiero darte mi querer. Por favor. Ahora, Paco, te quiero. Paco, por favor, ¿me querés? Oye, chico. ¿Qué pasa, nena? Que si viene algún amigo, vos dejás de hablar conmigo. No sé por qué.